Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre amado, cuán agradecidos queremos mostrar la gratitud ante ti, porque estamos muy agradecidos contigo, Señor, por cada una de tus bondades manifestadas a nuestras vidas. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias porque te acuerdas de nosotros momento tras momento y en los más mínimos detalles de nuestra vida. Vemos tu presencia, tu amor reflejado, Señor, para con nosotros. Gracias también te damos, Señor, y te ofrecemos por concedernos ya estar en el templo esta mañana, poder abrir las Escrituras santas y poder meditar en ellas. Lo necesitamos, nuestra alma está necesitada de ti. Y cada ocasión que nos presentamos al templo, lo hacemos con un corazón agradecido, asimismo un corazón dispuesto, Señor, a poder aprender más de ella, para que nos ayudes y nos des impulso, Señor, que necesitamos, pues en la semana, en nuestras actividades propias, de cada uno como individuos. Puede ser que el diablo las utilice, Padre, para quizás alejarnos o menguar nuestro amor por ti. Pero qué bueno que nos permites llegar al templo para poder reafirmar, para poder retomar las fuerzas, el ánimo, la voluntad, para continuar adelante en nuestra relación contigo. Bendice la clase de esta mañana, las clases de los pequeños también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que enfocáramos, hermanos, nuestra vista y más que ello, nuestro entendimiento en cómo los hermanos de Berea, ellos reflejaban en su proceder su corazón que tenían hacia Dios. Es interesante cuando Lucas, el historiador y el que redactó este libro llamado de los Hechos, cuando está registrando y dice el versículo 10 que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, pues corría peligro su vida, y dice, y a Silas hasta otro lugar llamado Berea. Y cuando llegaron, obviamente los hermanos misioneros, los predicadores, no dejaron de llevar a cabo lo que siempre habían estado haciendo. Llegaron a predicar. Dice el versículo que entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, los judíos que estaban en la sinagoga reunidos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los que se habían convertido. Cabe recordar que en todo el libro de los Hechos se nos enseña y se nos recuerda que el formato, más que el formato, la manera de trabajar del hermano Pablo, del misionero Pablo, era ir directamente a los judíos, aunque él fue llamado particularmente a los gentiles, instrumento escogido me es este, dijo el Señor, para llevar el evangelio a los gentiles. Él tenía su corazón cargado por los de Israel, por los propios judíos. Así que previo a irles a compartir el evangelio a los gentiles, él llegaba a las sinagogas y predicaba el evangelio cuando se le presentaba la oportunidad y el privilegio de poderles predicar. Pablo fue un hombre con cierta preparación que podía debatir, y en ocasiones tenía que debatir con algunos judíos legalistas. Pocos se convertían en algunos lugares, en otros un poco más, pero vemos que siempre había convertidos, en gran cantidad o en menos cantidad, pero vemos que judíos eran movidos al arrepentimiento. En algunos casos perseguían a Pablo por enseñar algo distinto, decían ellos. Hay que recordar también que había algunos judíos reacios al evangelio, a la persona de Pablo, que lo fueron persiguiendo, inculpándolo de enseñanzas que él no había presentado. Y finalmente, al llegar a Jerusalén, tomaron ocasión, lo apresaron, y vemos ya la última parte de la historia en el libro de los Hechos. Y cómo aún así el apóstol Pablo nunca dejó de predicar el evangelio de la salvación, tanto a judíos como a gentiles. Sin embargo, nos dice la Biblia en este versículo 11, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, los que estaban en Tesalónica, pues habían recibido la palabra con toda solicitud.
Y algo más característico de los hermanos convertidos posteriormente dice que escudriñaban cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Me llama la atención la frase que utiliza es la palabra de Dios. Dice que estos eran más nobles, los de Berea, los convertidos de Berea eran mucho más nobles que los convertidos de Tesalónica. No es que los hermanos de Tesalónica eran malos hermanos, por decirlo de alguna manera, eran buenos hermanos, buenas personas. Sin embargo, habían tenido ciertos prejuicios en comparación a los hermanos de Berea cuando se les hablaron estas cosas. Estos eran más nobles, dice el versículo 11, que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice el hermano Lucas, con toda solicitud, con gran disponibilidad. Lo que llama la atención, hermanos, es como la palabra de Dios le llama o se dirige a los hermanos de Berea con este término: eran más nobles, mucho más nobles que los anteriores. No que unos no hayan sido, lo eran, pero eran más nobles. Vamos a ver por qué la palabra de Dios, hermanos, o cuáles son las características de estos hermanos de la iglesia de Berea para haberles llamado que eran más nobles que los de Tesalónica. Vamos a ver por qué se les describe con cierta nobleza. Número 1, en el mismo versículo 11 vemos que se les llamó nobles o mostraron mayor nobleza que los de Tesalónica. Número 1, porque recibieron la palabra con gran solicitud. Fueron mucho más nobles que los anteriores porque recibieron la palabra con gran solicitud. Se les llamó nobles, se les llamó de esta manera por una acción muy característica. Y sencillamente, dice Lucas, algo tan sencillo. Unos mostraron mayor nobleza sencillamente porque recibieron la predicación de la palabra de Dios. Recibieron, sencillamente quiere decir, la aceptaron, sin prejuicios. Hay ocasiones en que podemos o le estamos compartiendo la palabra de Dios a una persona o a ciertas personas o a algún familiar o algún conocido y en ocasiones no encontramos mayor tropiezo, hay mayor disponibilidad en la persona, quizá por la necesidad espiritual que se pudiese encontrar en un momento dado, pero en otras tenemos que invertir mayor esfuerzo, mayores versículos, mayor profundidad en nuestra mente para poder recordar ciertos pasajes, ciertas situaciones que pudiesen ayudarnos para poder darle a entender, humanamente hablando, por supuesto, porque la labor de convencimiento es del Espíritu de Dios, pero nuestra labor, humanamente hablando, como instrumentalidad, vamos recordando algunas situaciones, enseñanzas, pasajes, lecturas y todo ello, para invertirlo en poder llevarle la palabra de Dios lo más claro posible a cierta persona que vemos prejuiciosa en un momento dado. No así fue con los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea fueron mucho más nobles porque realmente cuando escucharon la predicación, mayormente los hombres que estaban reunidos en la sinagoga y posteriormente cuando se les compartió el evangelio al resto de la familia, entonces lo aceptaron. Aceptaron el evangelio, aceptaron la predicación. No solamente la escucharon, sino que prontamente la aceptaron. No sé si seguramente nos ha ocurrido a muchos de los que estamos aquí que hemos tratado con algunas personas que abrazan el evangelio de una manera tan clara y tan decidida en comparación con otras personas que vemos su avance espiritual, pero como que van caminando, pero todavía no despegan muy bien. No, un avión para poder despegar avanza a la pista, al final de la pista toma su tiempo y de repente cuando le dan la luz verde para que pueda despegar, avanza con gran velocidad porque tiene que despegar. Pero hay unos que tardan mucho, todavía van avanzando, pero van en la pista todavía. Continúan en la pista, pero todavía no levantan.
Llega un momento dado que el avance en su vida espiritual sí es evidente, pero no vemos que van creciendo, que van levantando, tomando el vuelo. Pero hay otros que toman el vuelo, la vida cristiana, si me permite la analogía o la metáfora, que los vamos viendo y van despegando y ya no somos de inspiración para ellos, ahora ellos son de inspiración y de motivación a uno. Por ver cómo han abrazado el Evangelio, por ver cómo ellos han aceptado la predicación del Evangelio con toda solicitud. Eso fue seguramente lo que habrá ocurrido con los hermanos de Berea. De tal manera que la palabra de Dios tiene el cuidado de decir y destacar la nobleza de los hermanos de Berea en comparación con los hermanos de Tesalónica, porque, número uno, dice, recibieron las Escrituras. Y no solamente recibieron la Escritura que se les expuso para llevarles el Evangelio de Cristo, sino que seguramente esa fue la tónica del resto de su vida cristiana. Así como fueron en un principio para aceptar la predicación del Evangelio, seguramente continuaron siendo para recibir y aceptar la predicación y poder crecer en su vida cristiana. Abrazaron el Evangelio de verdad, tomaron en serio la palabra de Dios. Hay hermanos que se convierten a Cristo y en muy poco tiempo vemos que van avanzando. Sus pláticas, cuando uno espera platicar y conocerle más, romper un poquito el hielo para conocerles más, no dan pie y no es que no quieran ellos que uno les conozca su vida, sino que uno les escarba, le busca la manera de poder conocerles un poco más al hermano, por ejemplo, y el hermano lo único que hace es hablar de la Biblia, comentar de las cosas de Dios, y uno dice, bueno, caray, pues ¿cuándo voy a conocer al hermano, verdad? Son personas que han tomado el Evangelio, que realmente han aceptado. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, hermanos, en este versículo 11, cuando Lucas dijo, recibieron la palabra, la aceptaron. No solamente la escucharon, porque podemos escucharla y como decía mi abuelita, ¿verdad? Nos entraba por aquí y luego salía por el otro lado del oído. Sino que llevó la palabra de Dios a sus vidas, a su intelecto, pero más que su intelecto, a su propio corazón. Y vino a modificar su manera de conducta, de comportamiento, su mentalidad y por ende sus reacciones, movidos realmente por el impulso del Espíritu Santo en sus propias vidas. La aceptaron. La Biblia dice, fueron más nobles. Fueron mucho más nobles que los hermanos de Tesalónica, que en un principio fueron reacios. Habían levantado quizás una barrera y Pablo dice en la palabra de Dios que tuvieron que debatir en la sinagoga con ellos y convencerlos. Y una vez convencidos, unos cuantos aceptaron el Evangelio de la salvación, pero les costó un poco de trabajo, por así decirlo, a este par de misioneros para poderlos llevar a los pies de Cristo. Pero cabe notar, hermanos, en este mismo versículo 11, cuando dice el versículo, fueron mucho más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con gran solicitud. Con gran solicitud, algo muy sencillo. Esta frase, con gran solicitud, quiere decir, pues de buena disposición de ánimo. Con una buena disposición. Hace muchos años estábamos en una colonia que se llama Vista Encantada, en sus inicios de la colonia, probablemente, y me acuerdo que fui con un muchacho de la iglesia, nos había enviado el pastor como pareja en ese día, y fuimos, y a él le tocó hablar, le correspondió el turno, según nos habíamos puesto de acuerdo, él y su servidor, y él llegó a hablar a la siguiente casa. Recuerdo que al fondo estaba una señora lavando ahí en su lavadero de concreto, y nos dijo, pasen. Y no muy queriendo muy bien la señora, nos dio la oportunidad, pero no dejó de lavar, no nos miraba a la cara. Él comenzó a hablar, miramos la indisposición posteriormente de la señora, vimos que ya no quiso escuchar, no muy bien, cuando ya se enteró de que veníamos de una iglesia cristiana y que no éramos de la religión tradicional, como le llaman ellos, y se mostró muy reacia. Ya no mirábamos ni el más mínimo interés, yo esperando que el compañero terminara, y a duras penas pudo terminar, después de media hora o 40 minutos de que este muchacho no la soltaba, y con mayor razón, menos quería escuchar.
más cerró su corazón. Al final, cuando el muchacho le decía, no le gustaría aceptar a Cristo, dice, no quiero nada, no quiero nada. Ya se dieron cuenta, decía la señora, no quiero nada con su religión, no quiero nada con su Dios. Váyanse. Hay corazones que se cierran, que por más que se debata, que por más que se le busque la manera de llegarle por un lado, por el otro, de invertir la manera más fácil o más clara posible de presentarles el Evangelio, no se va a poder. No vamos, es necesario confiar en la labor y en la obra del Espíritu Santo de redarguir. Nosotros no lo podemos hacer. Los hermanos de Tesalónica, hubo hermanos en un principio que habían levantado una barrera. Posteriormente, el Espíritu Santo les convenció y muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Con gran solicitud, con buena disposición del ánimo. Lo contrario a esta señora que les comento en la ilustración. Los de Berea no tuvieron que vencer los prejuicios que sí tuvieron los judíos de Tesalónica. Pablo tuvo que razonar. Mire, vamos ahí mismo al libro de los Hechos, ahora en el capítulo 17, ahí mismo, pero en el versículo 3. Versículo 3, Hechos 17:3, dice en la Biblia, desde el 2, para tener la idea completa. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a los judíos de Tesalónica, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Dice el mismo versículo 2, al final discutió con ellos, les declaraba, les exponía, les debatía, le costó, como decimos coloquialmente, le costó mucho trabajo presentar la exposición del Evangelio. Tenían ciertos prejuicios que les tuvo que hacer razonar, tratar de persuadirlos humanamente hablando, a diferencia de los hermanos de Berea, que sencillamente, dice la Escritura, recibieron o aceptaron la palabra de Dios. ¿Con qué característica? Con gran solicitud. Con gran solicitud. La pregunta sería, hermanos, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Con cuál de estos dos grupos de cristianos nos identificamos usted y yo? ¿Con los de Tesalónica o con los de Berea? Ya identificándonos en la vida cristiana, una vez convertidos, ¿con quién nos podemos identificar? Es una pregunta retórica, no para que la responda en voz alta. ¿Con cuál nos identificamos? ¿Con cuál deberíamos de identificarnos? Sería la pregunta. ¿Cómo fue posible que el hermano Lucas resaltara la nobleza de los hermanos de Berea? Número 1, por la manera en que recibieron la palabra de Dios. Número 2, el mismo versículo 11 nos dice que estos fueron mucho más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y continúa escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que mencionaba anteriormente, hermanos, es que la nobleza de los hermanos de Berea no fue una característica propia cuando ellos se convirtieron a Cristo, sino que los caracterizó el resto de su vida cristiana. Porque dice, escudriñaron, escudriñando cada día, una acción continua. No dice escudriñaron, una acción que se llevó a cabo en el pasado y ya se terminó. Escudriñando cada día de su vida cristiana cuando escuchaban. Oye, hermano, y qué nobles debieron haber sido los hermanos, porque cómo corroboraban, cómo se les corroboraba lo que le estaban enseñando los hermanos. Imagínense, si ahora teniendo la palabra de Dios, el libro escrito, la revelación de Dios escrita para nosotros, y viene el predicador, viene el pastor, viene el misionero, abre la Biblia y se nos enseña, y muchas veces hacemos caso omiso de la enseñanza. ¿Cómo sería en aquellos tiempos que no tenían la palabra de Dios escrita como la tenemos nosotros y la podemos portar a la casa, de casa al templo, con los hermanos, y tenerla en diferentes medidas, versiones y de diferentes apariencias, me refiero, ¿verdad? Llegaba un hermano y decía el pastor de la iglesia, hermanos, pues recibió una carta del misionero Pablo que estuvo con nosotros. ¿Se acuerdan que vino hace meses?
Pues el hermano misionero nos escribió y quiero leerles esta carta que nos... Y había el rollo y les escribía. Se los leía. Y luego les explicaba. Y imagínense, tenía ese pastor, ese obispo o ese anciano, como también se le conoce en la escritura, a los pastores, tenían mucho material para predicar. Mucho menos que lo que tenemos hoy en día. Nosotros tenemos toda la revelación. Pues imagínense ellos. Y en ocasiones era una carta, como se le llamaba, carta circular, que debía de ser leída en esta congregación. Una vez leída, tenían que pasarla a otra iglesia, a otro templo, a otra iglesia, quiero decir, para que la leyeran en aquel lugar. Y luego esa congregación tenía que pasársela a otra congregación. ¿Y con qué se quedaban, mis hermanos? Sin embargo, estaba el Espíritu Santo que los redarguía, y en cuanto escuchaban las palabras del apóstol Pablo en su carta, quizás, o el hermano Pedro cuando se presentaba presencialmente, estaba presencialmente en esa congregación, o llegaba otro de los apóstoles, o los ancianos o predicadores posteriores a los apóstoles, pues debió haber sido una sensación y una emoción de saber que había predicadores escogidos por el propio Señor que estaban pendientes de esa iglesia. Eran nobles, porque recibían la palabra. Sí, escudriñaban, dice, no solamente la aceptaron, sino que la escudriñaban. El término escudriñaron en este versículo 11 sencillamente quiere decir discernir o juzgarla para poderse apropiar de ella misma. No la cuestionaban, hay que distinguir, hermano. La palabra de Dios no se cuestiona, no se pone en tela de duda o de juicio. El término juzgar, me refiero a que la juzgaban, la discernían para poderla aplicar a la necesidad espiritual de cada uno de ellos en particular. Escudriñando. Eran mucho más nobles los de Berea que los de la iglesia de Tesalónica, porque aceptaron la palabra de Dios, el evangelio predicado, y continuaban escudriñándola. La examinaban, la juzgaban para sí misma, la discernían. Discernimiento podemos decir que es la capacidad de poder entender o comprender, en este caso, las enseñanzas escriturarias para una aplicación personal. Estaban escudriñando. No solamente escuchaban lo que a simple oído podemos escuchar, sino que comenzaban a discernirla. Se iban a casa y cuando llegaban a casa continuaban meditándola, musitándola. Es decir, quizás frases que habían memorizado o recordado, la musitaban, la mencionaban en voz baja para poderla recordar ellos mismos y escuchar a sí mismos. Y allí estaban, la escudriñaban, es verdad, la compartían, la platicaban. Le comentaban a otro, ¿qué te pareció la enseñanza de la predicación del pastor? ¿Qué entendiste? Yo entendí esto, mira, y ¿en qué crees que la podamos poner a nuestras vidas? La discernían, la examinaban, la juzgaban. Seguramente no eran hermanos porque eran muy nobles, no eran hermanos que decían, lástima que no vino fulano de tal. Le hubiera caído también. No es ese examinar o juzgarla. El examinarla, el discernirla, era para sí mismo. Porque nos encanta preocuparnos por los demás, ¿verdad? En ese sentido. Hombre, qué buena predicación, pero el hermano no vino, hombre. Hay que mandarle la copia del audio o del mensaje para que lo escuche, porque eso es directamente, en vez de verla por nosotros mismos. Darle gracias a Dios, porque decirle, Dios, gracias por recordarme lo que ya sabía. Gracias por haberme desempolvado la enseñanza que hace tiempo ya sabía, pero la había dejado de lado, al margen de mi vida. Ver por nosotros mismos. Eran nobles porque aceptaron las escrituras. Eran nobles porque escudriñaron las escrituras. Después de cada predicación de Pablo, por así decirlo, los hermanos analizaban y los hermanos concluían que lo enseñado en el lugar donde se reunían como congregación, como iglesia, era realmente escritural. Y estaban conformándose a las propias enseñanzas que los apóstoles o el hermano Pablo
o los otros predicadores itinerantes que en su momento hubo en aquel entonces, les habrán recordado acerca del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la enseñanza de Juan, que encontramos en Juan capítulo 5, versículo 39, donde el Señor Jesucristo declaró y dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Seguramente los hermanos decían: me acuerdo cuando el hermano Silas estuvo predicando, cuando el hermano Pablo nos enseñó y nos dijo que escudriñáramos las Escrituras, porque así lo declaró el propio Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Entonces, cada vez que se congregaban como pueblo de Dios, aludían a esa enseñanza de Cristo y la escudriñaban. La discernían, la examinaban, la juzgaban para sí mismos. Es cierto, hermanos, que cuando escuchamos palabra de Dios, uno se acuerda de los nuestros, uno se acuerda de los hermanos que difícilmente han regresado al camino del Señor. Es verdad, y el hermano, si lo hubiera escuchado, yo estoy seguro que el Espíritu de Dios lo hubiera convencido. Es verdad, es válido, pero al escudriñarla deberíamos de ponernos nosotros en primer lugar. Y en ese sentido, si pudiésemos decir que tenemos que ser un poquito de egoístas en ese sentido, de ver la palabra de Dios por nosotros mismos en primera instancia. Solamente en ese sentido, ¿verdad? Sí, vamos a ver por otros, pero esa predicación debe ser para mí. Esa enseñanza bíblica debe ser para mí, primeramente. Esa escuela dominical, yo la voy a aplicar a mi vida, primeramente, la voy a convertir a compartir posteriormente, pero la voy a aplicar yo primero. ¿Sí me doy a entender, hermano? En ese sentido, discernirla, juzgarla. Salud. Se debe estudiar la Biblia, hermano, con un ánimo y sin prejuicios. Con ánimo y sin prejuicios, pues es la palabra de Dios. Nunca cuestione lo que se le diga. Nunca responsabilice la predicación y culpe al predicador o al pastor porque enseñó algo bíblicamente y fulano de tal se fue de la iglesia. Un día llegó un hermano y me dice: por su culpa mi familia se fue de la iglesia. Le digo: ¿por qué por mi culpa, hermano? Dice: porque usted enseñó acerca de este tema y mi esposa no le gustó y se fue con mis hijos. Lo que pasa es que ya no quiso seguir escuchando la verdad de la palabra de Dios. Pero estamos orando por su esposa, estamos orando por sus hijos, estamos orando por usted, para que eso no le desaliente a usted. Sí, pero usted es el responsable. Claro que yo soy el responsable de la iglesia. Claro que yo soy el responsable como pastor de enseñar la palabra de Dios. Pero si no le gusta a alguien, no me voy a detener porque no le gusta y me está haciendo caras cuando le enseño. Pues no lo entiendo, pastor, no, y probablemente no lo entienda jamás hasta que esté en la presencia del Señor. Porque en ese sentido el hermano estaba siendo, en un sentido, entre comillas, afectado, pero estaba buscando responsables, cuando los responsables somos únicamente nosotros mismos. Que escuchamos predicación, escuchamos enseñanza, nos sentimos aludidos, responsabilizamos al pastor, responsabilizamos al misionero, al predicador, porque no queremos tomar nuestra propia responsabilidad ante la enseñanza pura de la palabra de Dios. Y como Adán lo hizo y como Eva lo hizo, responsabilizamos a otros para nosotros quedar libres de toda culpa. Cuando realmente los únicos responsables somos solamente nosotros. Y en ocasiones queremos culpar al pastor, responsabilizamos a la predicación, responsabilizamos a la escuela dominical. No es que en esa iglesia allí los corren porque enseñan de así y así y así. Dice la gente, ¿no? Bueno, si esa es la percepción, que no es así, están equivocados, porque no es así, es exponerse claramente a la palabra de Dios. Un hermano me dijo hace tiempo: si ustedes fuera un poquito más noble y tuviese más compasión de la congregación para enseñarnos, pues lo que queremos oír, tuviera más gente en la iglesia. Tiene razón el hermano, pero no vamos a comprometer la palabra de Dios, no vamos a vender la palabra de Dios. No vamos a darle a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que debe aprender.
lo que necesitamos de la Escritura Santa para crecer en nuestra fe. No le podemos estar dando palmaditas a los hijos en la casa, ¿verdad? Si están renuentes a la educación que en casa les estamos dando, y darle palmaditas. No te preocupes, donde te enseñamos modales, pero no los pongas en práctica en el trabajo ni en la escuela. No pasa nada, eres un maleducado, un grosero, ¿verdad? Pero no pasa nada. La gente piensa así de ti, pero yo pienso bien de ti. Esa no es la posición del papá y la mamá en el hogar. Es enseñarles, inculcarles. En una congregación es igual. Dios nos está enseñando, Dios nos está exponiendo a la predicación sana de su palabra, y nosotros tenemos que exponernos a ella, tomarla. En ocasiones vamos a ser heridos por la palabra de Dios. Pero así como Dios nos hace la herida, Él mismo la sana. ¿Por qué los hermanos de Berea fueron llamados como más nobles que los de Tesalónica? Porque recibieron las Escrituras, la aceptaron, la tomaron con toda solicitud. Número 2, porque su tónica del resto de su vida cristiana fue escudriñar las Escrituras, discernirlas, examinarlas para sí mismo. ¿Qué más provecho yo puedo obtener de esta predicación, de esta lectura, de esta enseñanza, de esta meditación, de esta escuela dominical? La discernían y la juzgaban para sí mismos. Y número 3, y con esto termino, el mismo versículo 11 de Hechos 17, dice la Biblia: y estos eran mucho más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y continúa diciendo el versículo 12: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ahora, claro que el versículo 11 nos está hablando de cuando se les presentó el Evangelio, pero también nos habla de el resto de su vida cristiana. Recibieron, escudriñaron las Escrituras y creyeron muchos de ellos. Tener fe. Dieron crédito. Escucharon la predicación, la enseñanza del hermano Pablo, del hermano Silas, que estaban con ellos. Quizás les dijeron: venimos de Tesalónica huyendo por nuestra propia vida, nuestra integridad física, pero estamos aquí para hablarles de la palabra de Dios. Tenemos una comitiva de parte del Señor, nos ha consignado enseñarles, y queremos enseñarles con gran solicitud. Así que les presentamos el Evangelio de la salvación. Comenzaron a predicarles y los hermanos creyeron. Y dice la Biblia: creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Qué manera tan más elegante de decir muchos, y no pocos hombres, dijo el hermano Rojas. Creyeron. Ese creyeron quiere decir dieron crédito. Ya no le anduvieron buscando, como dijo una hermana: ya fui con los metodistas, ya fui a la iglesia pentecostés, ya fui a las asambleas de Dios, ya fui a la iglesia del Evangelio Cuadrangular, estoy con los bautistas, me dijo una hermana, ahora me voy a ir con los Rosacruces a ver qué están hablando. No, la hermana se fue de la iglesia más confundida que otra cosa. No, dieron crédito a la predicación. Ya no dijeron: ¿y aquella congregación que está allá creerá lo mismo que yo? No, dieron crédito, es decir, creyeron. Los de Berea dieron crédito a la predicación que escuchaban del apóstol y del hermano Silas también, que le estaba apoyando. Confiaron a Cristo su propio bienestar espiritual. Ya no le anduvieron buscando por allá ni por acá y a ver qué puedo encontrar acá. No solamente algún beneficio material, sino un beneficio espiritual sobre todo. Eso es lo que busca uno en la iglesia, ¿no es cierto, hermano? Ser beneficiados espiritualmente, principalmente. ¿Qué Dios me va a enseñar? ¿Qué Dios me va a hablar? ¿Qué más yo puedo obtener de la palabra de Dios para mi bienestar espiritual, fortalecer mi relación con Dios, vivir más agradable a mi Dios y poder mejorar también en mis relaciones, sobre todo las familiares? Tenemos que aprender, hermanos, a conocer la palabra de Dios para poder crecer en la vida cristiana. Muchachos, jóvenes, denle gracias a Dios por el privilegio que tienes tú de estar desde muy joven en la iglesia. Varios de ustedes están desde muy pequeños.
probablemente tus padres no estuvieron tan pequeños en la iglesia. Probablemente nuestros padres conocieron a Cristo ya de adultos, siendo mayores de edad. Y muchos tuvimos el privilegio de conocer a Cristo desde muy infantes, quizás hasta de nacer en un hogar cristiano ya. Es una gran bendición, porque Dios nos da un privilegio mayor que el que les ha dado nuestro padre o nuestra madre, en un principio probablemente. Esa es una grande, grande bendición del Señor. Y no nos debe de costar trabajo dar crédito a la enseñanza bíblica. Tenemos que aprender a conocer más la palabra de Dios para poder crecer en la vida cristiana. Hay aspectos muy básicos en la Biblia, ¿no es cierto, hermano? Que a veces no los sabemos. Que tenemos que, cuando uno compra un carro, ¿qué es lo primero que hace? Ya no le interesa a uno el color, ni si coincide la serie, ¿no? Más es subirse y andar, ¿no? Por la necesidad. Uno tiene que aprender. Uno tiene que investigar qué carro es, dónde están los frenos, ¿verdad? Dónde se abre el cofre. Una vez me prestaron un carro, llegué a la gasolinaria y no le podía abrir el tapón de la gasolina. ¿Dónde se abre? Me dice, ábrale. Le digo, pues nomás métele el dedo y jálele la cajuelita, la tapita. Dice, no, se abre por dentro. Le digo, pues déjeme ver dónde, y no le encontraba. Estaba abajo del asiento. No, y uno tiene que ver lo más elemental, lo más básico, ¿verdad? Y en la vida cristiana pues es algo muy parecido. Hay que ir avanzando en nuestra relación con Dios, creciendo en la fe, pero es importante empezar con el ABC, con los primeros rudimentos de la vida cristiana, ir avanzando, tomando vuelo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y escuchar y analizar y poder conocer bien la palabra de Dios. Yo tengo un amigo en la iglesia hace muchos años y me acuerdo que ya tenía él quizás unos 6 años en la iglesia y ganaba almas, estaba en el grupo de jóvenes, iba a conferencias y un día él se dio cuenta que no era cristiano. Y él aseguraba que había nacido en un hogar cristiano. Y después llegaron aquí a Tijuana de otro estado, se congregaron en la iglesia, pasaron muchos años. Y al escuchar una conferencia de jóvenes, él dijo, es que yo no soy cristiano, nunca he recibido a Cristo. Podemos estar avanzando, hermanos, y probablemente no hemos dado el primer paso, que es entregar a Cristo en nuestras vidas. Así que voy a terminar. ¿En qué se caracterizó la nobleza de los hermanos de Berea? En que recibieron las Escrituras, las aceptaron sin prejuicio, en que escudriñaron la palabra de Dios, la tomaron y la juzgaron, la examinaron para sí mismos, creyeron, le confiaron su vida, su alma al Señor Jesucristo y le confiaron su vida espiritual a la palabra de Dios y continuaron creciendo en la vida cristiana. ¿Cómo puede un cristiano conocer suficientemente la palabra de Dios para poderla usar eficazmente? ¿Qué hicieron los hermanos de Berea? La aceptaron, no la cuestionaron, la escudriñaron, tomaron discernimiento espiritual, la juzgaron y le dieron crédito. No solamente debemos demostrar estas características, hermanos, en la actualidad, con la palabra de Dios, con la predicación. Cuando nos caiga bien, entre comillas, la predicación. Me cayó bien porque no me tiró mucho el pastor ahora. No, aunque nos caiga bien y aunque nos haga, ¿verdad? Y tengamos algo que arreglar en nuestra vida, la palabra de Dios nos va a calar, dijo una hermana. Hoy me caló la predicación, dijo una hermana. Quiere decir que el Espíritu Santo le redarguyó y le llevó a la conciencia de que debía de arreglar algo que no estaba muy bien. No solamente en lo que no tenemos que arreglar, por así decirlo, pero siempre habrá algo que aplicar a nuestra vida. Aún en aquella, si me permite decirlo, la dureza de la fuerza de la predicación en nuestras vidas, o cuando no sea tan fuerte porque quizás estamos dentro de la voluntad de Dios en ese aspecto probablemente. En cualquiera de los dos tenemos que aprender a dar crédito a la palabra de Dios, a la predicación, a lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros.
no tanto para tener ese título de nobleza, ¿no?, en el sentido humano, pero sí dedicarnos a tratar de ser nobles, no a los ojos de los hombres, pero sí llevar ese título de nobleza ante los ojos de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos y muchachos, a poder aplicar su palabra a nuestras propias vidas cada vez que las puertas del templo se abran para recibir al pueblo de Dios, y cada vez que vayamos en la lectura diaria de nuestros propios hogares y nos alimentemos de la palabra.